Las plantas utilizan la radiación solar incidente para sintetizar compuestos orgánicos a partir del CO2 que se encuentra en la atmósfera, de agua que puede estar en su célula o puede estar en forma de humedad en el ambiente externo, y nutrientes que son absorbidos a través de las raíces en el suelo o retraslocados desde un órgano a otro en la planta mediante los procesos de fotosíntesis. Estos compuestos, una vez sintetizados, se utilizan para mantener los propios tejidos de la planta, para mantener las reservas de carbohidratos y para formar nuevos tejidos y crecer. Veamos entonces cómo funciona el mecanismo fotosintético en plantas. En el proceso de fotosíntesis, la energía de la luz absorbida por la planta se utiliza para producir materia orgánica mediante la reducción del CO2 absorbido. O sea, es un proceso físico-químico por el cual las plantas, algas, bacterias fotosintéticas y algunos protistas, como diatomeas, utilizan la energía de la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos. El mecanismo completo de la fotosíntesis se compone de dos partes bien diferenciadas. Comienza con la fase luminosa, en la que se produce la síntesis de ATP o fosforilación, a la vez que se genera poder reductor gracias a la formación de NADPH. Durante esa fase luminosa tiene lugar la fotólisis del agua, que se descompone según la reacción, como vamos a estar viendo más adelante. Y todo esto va a tener lugar en los cloroplastos. En general, los componentes de lo que es la reacción fotosintética son CO2, agua, los pigmentos que van a estar en los cloroplastos, la incidencia de luz solar, ¿verdad?, para producir un azúcar de 6 carbono, un azúcar simple, oxígeno. Las plantas no necesitan oxígeno para vivir, pero sí necesitan oxígeno para formar la molécula de agua, para formar otros compuestos orgánicos que tienen oxígeno dentro de lo que es su estructura química, y va a producir también agua y se va a estar liberando energía en forma de calor. Los cloroplastos son orgánulos celulares que los organismos eucariotas, fotosintetizadores, se ocupan de la fotosíntesis y están limitados por una envoltura formada por dos membranas, lo que es la membrana externa, lo que es la membrana interna, y un espacio intermembranal. Y contienen vesículas. También tienen lo que son los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas, y al conjunto de esto le llamamos grana. Al espacio acuoso dentro del cloroplasto se le conoce como el estroma. Y hay otras moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como lo puede ser la clorofila. El término cloroplasto sirve alternativamente para designar a cualquier plasto dedicado a la fotosíntesis o específicamente a los plastos verdes propios de algas verdes y las plantas, aunque el reciente descubrimiento adiciona a más individuos en la lista, como lo es el caso de Lycia chlorotina, que al digerir el alga Boucheria litoria adquiere los cloroplastos a sus tejidos y gracias a esto puede realizar fotosíntesis. Al igual que los mitocondrias, los cloroplastos tienen esa doble membrana, la externa y la interna. Y también hay una serie de sacos delimitados por una membrana llamada tilacoides, que en los cloroplastos de las plantas terrestres se organizan en apilaciones o conjuntos llamados granas, como mencionamos. Y las membranas de los tilacoides contienen sustancias como pigmentos fotosintéticos, las clorofilas, los carotenoides, la xantofila, diversos lípidos, proteínas de la cadena de transporte electrónico, fotosintéticas y enzimas, como la ATP sintetasa. Al observar la estructura del cloroplasto y compararlo con el mitocondria, se nota que estos tienen dos sistemas de membrana y que el espacio perimitocondrial, en el espacio perimitocondrial,
mientras que el cloroplasto tiene 3 membranas que forman 3 compartimientos, el espacio intermembranal, el estroma y el espacio intratilacoidal. Pero también tenemos otras estructuras como lo son los plastoglóbulos, que como parte de la estructura del cloroplasto también se pueden encontrar en este y se desprenden de los tilacoides y están rodeados de una membrana similar a los tilacoides, ¿verdad? Son los puntitos negros que vemos aquí presentes como indicadores de los plastoglóbulos. Son unas gotas compuestas por moléculas orgánicas, entre las que predominan ciertos lípidos, y la función de las moléculas de los plastoglóbulos todavía se está estudiando. Tenemos también otros como lo son los plastoribosomas, indicados aquí como los puntitos rojos, el ADN del cloroplasto, indicado aquí como las estructuras azules, ¿verdad? Y básicamente esto nos deja ver cuán complejo puede ser un cloroplasto y cuán compleja puede ser la fotosíntesis como una reacción metabólica de la cual dependen todos los organismos vivos. Si miramos la importancia biológica de la fotosíntesis, podemos decir que la fotosíntesis es una reacción global para la formación de una molécula de glucosa, además del proceso de captación de energía luminosa y transformación en energía química que es utilizada en la conversión de materia inorgánica relativamente oxidada en materia orgánica reducida que contiene parte de la energía capturada. Se puede resumir como que para que se lleve a cabo esta fotosíntesis, como ya mencionamos anteriormente, necesitamos CO2 que viene de la atmósfera, agua que puede estar en la célula o puede estar en forma de vapor en la atmósfera, pigmentos como son los cloroplastos, luz solar que es captada por la hoja para producir un azúcar simple, oxígeno y agua. Es un proceso que por los resultados que se obtienen se puede considerar inverso a la respiración celular, donde tenemos sustancias orgánicas fuertemente reducidas, se transforman en sustancias inorgánicas oxidadas y se desprende energía, CO2 y agua. Así que, ¿por qué es importante biológicamente la fotosíntesis? Pues por varios puntos. Primero, como les tengo aquí, es fuente primaria de energía orgánica para el resto de los seres vivos, fuente de energía en su totalidad, se desprende oxígeno que es utilizado en la respiración aeróbica, o sea, una forma más eficaz de obtener energía, se completa el ciclo de la materia y el proceso precisa de los denominados pigmentos fotosintéticos localizados en los cloroplastos. Es importante que recordemos la estructura del cloroplasto y la localización de estos en las membranas tilacoides, ¿verdad? Para poder entender que los organismos fotosintéticos son plantas superiores, son algas, son cianobacterias, bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre, y que la fotosíntesis es posible gracias a la existencia de unas moléculas especializadas denominados pigmentos fotosintéticos que son capaces de captar la energía luminosa. Y la capacidad de una molécula para poder absorber la luz va a depender del ordenamiento de los electrones alrededor de los núcleos atómicos en su estructura. Cuando uno de estos electrones absorbe la energía de un fotón, el electrón se eleva a un nivel energético superior. Se dice que la molécula que ha absorbido el fotón se encuentra en un estado excitado, que en general es inestable. Y los electrones elevados a orbitales de energía superior tienden a volver a sus orbitales normales de menor energía. Y la molécula excitada regresa a su estado basal, liberando la energía en forma de luz, calor o ser utilizada en realizar trabajo químico. Así que, como podemos ver, dentro de lo que es la importancia biológica de la fotosíntesis, es un proceso que se requiere, que es casi básicamente obligatorio para que puedan existir todos los seres vivos aquí en la Tierra. Sin fotosíntesis
las plantas no se alimentan, sin plantas los animales no se alimentan y todos aquellos que dependen de ellas no se pueden alimentar o no pueden llevar a cabo sus ciclos básicos como deberían. Ahora bien, existen lo que son los organismos autótrofos y lo que son los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos vienen de autos, que es propio, trofe, nutrición o alimento, o sea, producen su propio alimento. Heterótrofos viene de heteros, diferente, otro, trofe, nutrición o alimento, o sea, que depende de otros para poder alimentarse. Autótrofos son a veces llamados productores y son seres o organismos capaces de sintetizar todas las sustancias esenciales para su mutualismo, a partir de sustancias inorgánicas usualmente, y de manera que su nutrición no necesitan de otros seres vivos, sino dependen de ellos mismos. Y el término autótrofo procede del griego y significa que se alimenta por sí mismo, ¿verdad? Según le describí la raíz de la palabra anteriormente. Por eso no debemos de maltratar las flores, ni los árboles, ni los vegetales en general. Los organismos autótrofos producen su masa celular, y la materia orgánica a partir del dióxido de carbono, o sea, el CO2, que es inorgánico, como única fuente de carbono y usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. Las plantas y otros organismos que usan o que utilizan los procesos de fotosíntesis son fotolitoautótrofos, ¿verdad? Fotolitoautótrofos. Las bacterias que utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos como el anhidro sulfuroso o compuestos ferrosos como producción de energía se llaman quimiolitoautótrofos. Si miramos lo que son los organismos heterótrofos, son organismos que se alimentan o dependen de otros organismos para alimentarse, y en contraste con los organismos autótrofos, deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por otros organismos, y entre los organismos heterótrofos se van a encontrar una multitud de bacterias y predominantemente los distintos animales, ¿okay? Entre otros grupos como los pueden ser los insectos, que dependen de otros también para alimentarse en su mayoría. Así que si miramos lo que es el término nutrición, la nutrición es el proceso mediante el cual los alimentos sufren una serie de transformaciones dentro de los seres vivos para convertirse en nutrientes útiles al organismo para su crecimiento, su desarrollo y su mantenimiento. Así que existen dos tipos de nutrición en los seres vivos, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, donde la nutrición autótrofa es la realizada por las plantas verdes con clorofila, donde las plantas fabrican su propio alimento a partir del CO2, del aire y el agua que se absorbe del medio, mediante una serie de reacciones químicas, ¿verdad? O lo que se conoce como el metabolismo celular, donde en algunas de ellas es indispensable la luz, llamada en conjunto fotosíntesis. Y la nutrición heterótrofa es la realizada por el resto de los seres vivos que no realizan fotosíntesis como nosotros y en la cual requerimos consumir alimentos o materia orgánica de algún tipo. Bien, si tomamos en consideración las fases de fotosíntesis, la fotosíntesis se puede dividir en dos fases, lo que se conoce como las reacciones lumínicas, o sea, reacciones que requieren la energía directa de luz que generan los transportadores que son utilizados en la segunda fase, o también conocida como la fase donde ocurre la fotólisis, la fotorreducción y la fosforilación cíclica y acíclica.
mientras que las reacciones de oscuridad no requieren directamente de energía lumínica para llevarse a cabo, con las condiciones de que la fuente de energía ATP y el poder reductor NADPH formados en la reacción de luz se encuentren presentes. Estas reacciones de oscuridad se conocen como las fases de fijación de CO2, brevemente descriptivas del ciclo de Calvin. Las reacciones de oscuridad se llevan a cabo en el estroma de los tilacoides, mientras que las reacciones lumínicas se van a estar llevando en los tilacoides como tal. Ahora bien, veamos lo que son las reacciones lumínicas y quizás una de las reacciones más complejas en las plantas. Antes de entrar a la reacción como tal, debemos conocer sus componentes. Existen dos agrupaciones de pigmentos fotosintéticos con proteína, lo que se conoce como el fotosistema 2 o FS2 y el fotosistema 1 o FS1, como se conocen ahora. Cada fotosistema está formado por una antena y por un centro de reacción. La antena presenta unas 300 moléculas de pigmentos fotosintéticos, principalmente clorofila A, clorofila B y carotenos, asociados a lípidos y a proteínas. El centro de reacción está constituido por 3 moléculas, una molécula de clorofila especial denominada clorofila diana, a la que van a parar los electrones excitados en la antena y que ella transfiere al denominado aceptador primario de electrones. 2, una molécula denominada aceptador primario de electrones que transfiere los electrones fuera del fotosistema. Y 3, una molécula denominada dador primario de electrones que cede electrones a la molécula diana, según la longitud de onda de la luz. Se excita un pigmento fotosintético a otro. Los electrones se transfieren siempre hacia los pigmentos que absorben a mayor longitud de onda, hasta llegar a moléculas diana. Primero que nada, el fotosistema 1 capta la luz cuya longitud de onda sea menor o igual a 700, ¿okay? Según lo ilustra aquí. Su antena está compuesta en las plantas superiores por clorofila A, que la clorofila A absorbe a 683 nanómetros, la clorofila B, que absorbe a 660, y por carotenos, que absorben a 440. La molécula diana es la clorofila A, que absorbe a 700 nanómetros. Antes de que supiera que es una clorofila, esta molécula diana se denominaba molécula P700. El aceptador primario de electrones del fotosistema 1 es una molécula no muy bien conocida, denominada aceptador X. El dador primario es la plastocianina, o el PC. El fotosistema 2 capta la luz cuya longitud de onda sea menor o igual a 680. El aceptador primario no se conoce bien. Y en las plantas superiores su antena está compuesta por clorofila A, clorofila B y por xantofilas. La molécula diana es la clorofila A2, que absorbe a 680 nanómetros y era denominada anteriormente por P680. Se denomina aceptador Q y probablemente es una plastoquinona. Y el dador primario se denomina dador Z y tampoco es bien conocido. La fotosíntesis comprende 2 fases. Una fase inicial denominada fase fotoquímica o luminosa, como mencionamos anteriormente, y la fase oscura o bisintética. Así que, si miramos la fase luminosa acíclica, que comprende fotólisis, fotorrespiración y fotorreducción o fosforilación, el proceso se inicia con la llegada de 2 fotones al fotosistema 2.
Entonces la clorofila A pierde 2 electrones, que son captados por el aceptador Q y luego pasan a la plastoquinona. Para reponer estos 2 electrones de la clorofila A se produce gracias a la luz la hidrólisis de una molécula de agua, según se ilustra aquí, lo que denomina fotólisis del agua. La molécula de agua se rompe, media molécula de oxígeno y 2 hidrógenos y 2 electrones. Los 2 electrones van al fotosistema 2. Este proceso se va a realizar en la cara interna de la membrana de los tilacoides. Los 2 electrones son transferidos a la molécula diana por el dador Z y los protones, hidrógenos, se acumulan en el interior del tilacoide. La plastoquinona, en la cadena de transporte, al recibir los 2 electrones se activa y capta 2 protones del estroma. Luego, al transferir sus electrones al citocromo F, se introducen los 2 protones en el tilacoide. Estos, sumados a los protones procedentes de la fotólisis, crean una diferencia de potencial electroquímico a ambos lados de la membrana. El interior del tilacoide llega a estar a un pH 5 y el estroma a un pH 8. Esta situación se resuelve según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell con la salida de protones a través de las enzimas ATP sintetasas, con la consiguiente síntesis de ATP, como se muestra acá. Y esta síntesis de ATP se acumula en el estroma. Es lo que se denomina como fosforilación del ADP, donde este ADP más fósforo inorgánico nos va a producir ATP más agua. La hipótesis quimiosmótica también explica la síntesis de ATP en la cadena respiratoria en las mitocondrias, aunque en las mitocondrias los protones se acumulan en el espacio intermembranal. Al incidir 2 fotones en el fotosistema 1, la clorofila A1 pierde 2 electrones que son captados por la ferredoxina. A través del aceptador X. Los electrones perdidos con la clorofila A1 serán repuestos por la plastocianina, que los recibe del citocromo F antes mencionado. La ferredoxina pasa los 2 electrones a la enzima ferredoxina NADP reductasa, que se activa, capta 2 protones del estroma y se los transfiere junto a los 2 electrones al ion NADP, como se muestra aquí, que se encuentra en el estroma y que se va a estar reduciendo a NADPH más un hidrógeno. Y esto se denomina como fotoreducción del NADP. Para que se realice la fotólisis del agua, la fosforilación del ADP y la fotorreducción del NADP, es necesario que 2 electrones recorran todo el sistema y cada uno precisa el impacto de un fotón en el fotosistema 1 y un fotón en el fotosistema 2. Por lo tanto, son precisos 4 fotones para que pueda ocurrir la fotólisis de agua. Bien, si miramos lo que es la fosforilación cíclica versus la no cíclica, en la fase luminosa o fotoquímica cíclica interviene únicamente el fotosistema 1, como lo pueden ver aquí, creándose un flujo o ciclo de electrones que en cada vuelta dan lugar a nuevas fosforilaciones. Como no interviene el fotosistema 2, no hay fotólisis del agua y, consecuentemente, no se desprende oxígeno.
tampoco hay una reducción del NADP y solo se obtiene ATP. Finalmente, esta fase cíclica es subsanar el déficit de ATP. En la fase acíclica se obtiene únicamente un ATP, cuando para las fases posteriores será necesario 3 ATP por cada 2 NADPH. Cuando se ilumina con luz de longitud de onda superior a 680 nanómetros, lo que se denomina rojo lejano, sucede solo el proceso cíclico. Al incidir los fotones sobre el fotosistema 1, todo sucede igual que en el proceso cíclico, hasta que los electrones llegan a la feredoxina, lo cual pasa al citocromo B6, al complejo citocrómico, y a la plastoquinona. La plastoquinona cede los 2 electrones. La plastoquinona cede los 2 electrones al citocromo F con entrada de protones que posteriormente habían, al salir a través de la ATP sintetasa, provocarán la síntesis de ATP. Del citocromo F, los electrones pasan a la clorofila A y nuevamente al aceptador X, o el aceptador primario. Así que la principal diferencia entre fosforilación cíclica y no cíclica está en que la fosforilación no cíclica o acíclica es cuando actúan los 2 fotosistemas conjuntamente para producir la fosforilación, obteniendo ATP. Ahora, la fosforilación cíclica es cuando actúa el fotosistema 1 únicamente. ¿Okay? En la fosforilación acíclica se obtiene ATP y se reduce el NADP a NADPH, mientras que en la fosforilación cíclica únicamente se obtiene ATP y no se libera oxígeno. Mientras la luz llega a los fotosistemas, se mantiene un flujo de electrones desde el agua al fotosistema 2, de este al fotosistema 1 hasta llegar al NADP, que lo recoge. En el fotosistema 1 se realiza la síntesis cíclica de ATP, que es independiente de la fotólisis de agua y de la formación de NADPH. Mientras que la fosforilación no cíclica está acoplada por transporte de electrones desde el agua en el fotosistema 2 a través de una cadena de transporte de electrones hacia el fotosistema 1, donde ferrodoxina cede los electrones al NADP para que se reduzca a NADPH. Así que, como podemos ver, el sistema sigue siendo relativamente eficiente y se sigue produciendo energía, aunque en menos concentración. Bien, ya hablamos, ¿verdad?, de que las reacciones de oscuridad o la fase oscura o biosintética, la fijación de CO2, como les llaman en el ciclo de Calvin, son aquellas reacciones que utilizan la energía producida en las reacciones lumínicas, lo que es el ATP y el NADPH, para sintetizar materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Como fuente de carbono se va a utilizar dióxido de carbono o CO2, como fuente de nitrógeno se utilizan nitratos y nitritos, y como fuente de azufre se utilizan los sulfatos. Así que de aquí vamos a estar viendo lo que es el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin, o también conocido como el ciclo de síntesis de compuestos de carbono, es uno en el que el dióxido de carbono atmosférico se une gracias a la enzima ribulosa difosfato carboxilasa oxidasa o rubisco a la pentosa ribulosa 1,5
disfosfato y da lugar a un compuesto inestable que se disocia en 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Se trata de moléculas con 3 átomos de carbono, por lo que las plantas que siguen esta vía se suelen denominar plantas C3 o el ciclo C3. A partir del ácido 3-fosfoglicérico se puede iniciar la síntesis de aminoácidos y de grasas o ácidos grasos, o puede transformarse en 3-fosfogliceraldehído, del que se pueden obtener glicerina y hexosas y que además sirve para regenerar ribulosa 1,5-difosfato. Para ello se sigue un largo y complicado proceso. Todavía toda esta vía metabólica fue descubierta por Melvin Calvin, por lo que recibe el nombre de ciclo de Calvin. ¿Okay? Ahora bien, este ciclo de Calvin se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa, que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Todo esto es lo que se conoce como la etapa de carboxilasa o de carboxilación, donde el CO2 se fija a una molécula de 5 átomos de carbono, la ribulosa 1,5-difosfato, formándose un compuesto inestable de 6 carbonos que se divide en 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérico o PGA. La segunda fase sería la fase de reducción, que va aquí. Esta es la primera, esta es la segunda. Y en esta fase de reducción, el ácido 3-fosfoglicérico se reduce a gliceraldehído 3-fosfato, o sea, al PGAL o PGAL, utilizándose ATP y NADPH. Las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato formadas siguen diversas rutas. De cada 6 moléculas, una será empleada para la síntesis de la molécula de glucosa, tal y como lo muestran aquí, o vía de las hexosas, ácidos grasos, aminoácidos y en general todas las moléculas que se necesita la célula. ¿Okay? Luego tenemos lo que es la fase regenerativa, donde las 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfatos que sobran luego de que se utiliza una para la síntesis de glucosa, se utilizan para regenerar ribulosa 1,5-disfosfato y hacer que el ciclo de Calvin pueda proseguir. Si resumimos los reactivos y productos del ciclo de Calvin, se necesitan 3 vueltas de este ciclo de Calvin o del ciclo C3 para crear una molécula de gliceraldehído 3-fosfato que pueda salir del ciclo para formar glucosa. Así que en 3 vueltas del ciclo de Calvin vamos a tener 3 moléculas de CO2, se van a estar combinando con 3 aceptores de ribulosa 1,5-bifosfato, lo cual forma 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, o sea, de ahí sale lo que es el carbono. Una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se va a la síntesis de glucosa, mientras que las restantes 5 moléculas se reciclan para regenerar ribulosa 1,5-bifosfato. Lo segundo que necesitamos como producto es el ATP. Para esto, 9 moléculas de ATP se convierten en 9 moléculas de ADP. 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. Y esto sale de la reacción lumínica. También tenemos NADPH que sale de la reacción lumínica. 6 moléculas de NADPH se convierten en 6 moléculas de NADP durante la etapa de fijación. Ahora bien, si bien sabemos que el ciclo C3 es sumamente eficiente en plantas para producir oxígeno, sintetizar azúcares que la planta necesita para llevar a cabo sus procesos de alimentación, también hay que reconocer, ¿verdad?, que la ribulosa 1,5-bifosfato o carboxilasa oxidasa, rubisco,
Es la enzima que cataliza la carboxilación de la ribulosa 1,5-bifosfato en el ciclo de Calvin, como ya vimos. Y este rubisco es considerado la proteína más abundante en el ecosistema. Además de catalizar la carboxilación, también produce su oxigenación, proceso conocido como fotorrespiración. Y la fotorrespiración en plantas puede ser detrimental por la cantidad de energía que va a consumir para lograr producir lo que producía cuando asimilaba el CO2. Si la concentración de CO2 es baja, funciona como oxidasa y en lugar de ayudar a la fijación de CO2 mediante el ciclo de Calvin, se produce la oxidación que acaba produciendo CO2 y agua. En la fotorrespiración, la energía se pierde y no se produce ni ATP ni NADPH, lo que disminuye el rendimiento de la fotosíntesis. La fotorrespiración es la oxidación competitiva de la ribulosa. Oxígeno y CO2 compiten por el centro activo del rubisco. Y no debe confundirse con la respiración mitocondrial. En la fotorrespiración, la ribulosa 1,5-bifosfato origina una molécula de fosfoglicerato y una molécula de glicolato de 2 carbonos. La molécula de glicolato, que es de 2 carbonos, son exportadas del cloroplasto y tras experimentar una serie de transformaciones en los peroxisomas y en las mitocondrias, 2 moléculas de glicolato originan una molécula de fosfoglicerato que se recupera en los cloroplastos para el ciclo de Calvin. El átomo de carbono restante se pierde definitivamente como CO2. El balance final resultante es que el 75% del carbono oxidado por la rubisco se recupera mientras que el 25% restante se pierde. Así que si se está perdiendo ese 25% de forma definitiva, paralelamente por cada mol de oxígeno catalizado por el rubisco en la oxigenación de la ribulosa 1,5-bifosfato se libera medio mol de CO2. ¿Qué significa esto en términos de la planta? En términos de la planta, esto no es coste eficiente y la planta tiene que buscar la forma de adaptarse mejor a estos ambientes. Y de aquí surgen lo que son las plantas C4, que son un grupo de plantas mucho más eficiente que las plantas C3. Ahora bien, ya vimos el ciclo C3, donde nuestro autor principal era rubisco. Sabemos que el rubisco puede ser un poco tonto y puede asimilar tanto CO2 como oxígeno. Y al asimilar oxígeno ocurre la fotorrespiración y al ocurrir fotorrespiración el sistema deja de ser eficiente. Así que para esto surgen lo que son las plantas C4 para disminuir la asimilación de oxígeno y garantizar la asimilación de CO2. Así que este ciclo C4 se va a estar llevando a cabo en 2 partes distintas. Se va a estar llevando la primera parte en lo que son las células del mesófilo, y la segunda en lo que son las células del haz vascular. ¿Okay? El ciclo va a comenzar con la reacción del CO2 con el ácido fosfenol piruvato o PEP, catalizada por la enzima PEP carboxilasa con la formación de ácido oxaloacetato o OAA. El oxaloacetato se convierte a ácido málico o aspartico de 4 carbonos, que luego son transportados desde la célula del mesófilo hacia las células de la vaina o células del haz vascular, ¿okay? El malato. En las células de la vaina o del haz vascular, el ácido málico es decarboxilado. Al decarboxilarse, se produce CO2, que entra al ciclo de Calvin, y ácido pirúvico de 3 carbonos,
como lo vimos en glicólisis. Luego, ese CO2 entra al ciclo de Calvin y el ácido pirúvico se convierte en PEP, que retorna a las células del mesófilo. Así que el piruvato de 3 carbonos se utiliza para resintetizar fosfenol piruvato, según se ilustra aquí. Se está consumiendo energía, pero el sistema se hace mucho más eficiente. En cuanto al CO2 que entró al ciclo de Calvin, los azúcares formados durante este proceso se transportan por las nervaduras de la hoja, o sea, por las venas de la hoja, en los conductos del floema a toda la planta. Y en las células de la vaina del ácido málico es descarboxilado, produciendo CO2 y ácido pirúvico nuevamente. Bien, existen lo que se conoce como las plantas CAM. CAM es la abreviatura para metabolismo ácido de las cruzaláceas por la familia de las plantas cruzaláceas, uña de gato, entre otras, en las que fue descubierta por primera vez esta importante adaptación para el ahorro de agua. Este modo de fijación de carbono y de conservación de agua ha evolucionado en las piñas, muchos cactus, la mayoría de las plantas suculentas, aquellas con tejidos muy jugosos, tales como las arborescentes y algunas bromelias, como lo son la piña y otras. Las plantas CAM emplean el mismo proceso que las plantas C4 para fijar el CO2, pero lo hacen durante la noche, cuando sus estomas están abiertas y la difusión del CO2 atmosférico hacia los tejidos de la planta y por lo tanto exclusivamente nocturno. Y el primer compuesto de 4 carbono lo produce el día siguiente a la luz del día, cuando puede actuar el rubisco. Así que las plantas CAM se encuentran presentes en algunos géneros de las bromeliáceas, la piña, la barba de palo, agavácea, el sisal, orquidácea, cactácea, compositae, amarillácea, euforbiácea y por supuesto la familia de las cruzaláceas. Hay ciertas plantas suculentas y semisuculentas que fijan el CO2 de noche o en la oscuridad con un incremento de la acidez de la vacuola como resultado de la acumulación del ácido málico, como por ejemplo lo podemos ver aquí. En la noche, las plantas CAM abren sus estomas, absorben CO2 de la atmósfera. Este CO2 entra en contacto con P, o sea, el fosfenol piruvato, la carboxilasa, y forma lo que ya conocemos como oxaloacetato, de un ciclo C4. Ese oxaloacetato pasa a malato. El malato entra a la vacuola y se almacena en forma de ácido málico, lo que se conoce como una vacuola ácida. Luego de esto, vemos, ¿verdad?, que durante el día está ocurriendo otro proceso, como vamos a ver a continuación. Durante el día, cierran las estomas, el ácido málico sale en forma de malato nuevamente. El malato se va a romper y se rompe en CO2 y piruvato. El piruvato va a la síntesis nuevamente de almidón en el cloroplasto, mientras que el CO2 va al ciclo de Calvin para ser fijado y poder resintetizar el azúcar de 6 carbonos y el PEP, ¿verdad?, el fosfenol piruvato. La mayor parte del piruvato puede ser convertido en azúcares y almidón por glicólisis inversa, y el cierre de estomas previene la pérdida de agua y de CO2 en estas plantas. Estas plantas CAM son lo que muchos conocen como lo que son plantas modelo. Y en estas plantas modelo son muy reconocidas por su efectividad, no solo en disminuir la fotorespiración, sino en poder disminuir la pérdida de agua por evapotranspiración y
poderse adaptar mejor a ambientes extremos, como lo pueden ser ambientes extremadamente secos, extremadamente soleados o ambientes con un alto contenido de salitre, como lo pueden ser las costas. Ahora bien, ¿qué son los pigmentos? El término pigmento es utilizado para describir una molécula que absorbe luz y presenta un color. Las plantas contienen una gran variedad de pigmentos que dan lugar a los colores que en ellas observamos. Obviamente, las flores y los frutos tienen muchas moléculas orgánicas que absorben luz. Las hojas, tallos y raíces también contienen muchos pigmentos que incluyen las antocianinas, flavonoides, flavinas, quinonas y citocromos. Sin embargo, ninguno de estos debe ser considerado como un pigmento fotosintético. Los pigmentos fotosintéticos son los únicos que tienen la capacidad de absorber la energía de la luz solar, hacerla disponible para el aparato fotosintético. En las plantas terrestres hay dos clases de pigmentos fotosintéticos, las clorofilas y los carotenoides. La capacidad de las clorofilas y los carotenoides para absorber luz del sol y utilizarla de manera efectiva está relacionada con su estructura molecular y su organización dentro de la célula. Hemos aprendido en lecciones anteriores que los pigmentos absorben la energía de los fotones a través de sus sistemas de enlaces dobles conjugados. Estos pigmentos se encuentran en el interior de la célula vegetal, específicamente en una organela llamada cloroplasto. Y los cloroplastos son simplemente plástidos que contienen pigmentos clorofílicos. Y los compuestos clorofílicos están ligados químicamente con la estructura interna del cloroplasto o membrana de tilacoides. Y se hallan retenidos en estado coloidal. Asociados con las clorofilas existen también en los cloroplastos dos clases de pigmentos, los amarillos y los amarillo anaranjados, que son xantofilas y carotenoides. Las clorofilas, que no es otra cosa que el color verde tan uniformemente presentado en los distintos vegetales, y entiéndase por vegetales, plantas, es debido a la presencia de dos pigmentos estrechamente emparentados llamados clorofila A y clorofila B, y se encuentran prácticamente en todas las plantas con semillas. Los helechos, los musgos, las algas pueden formarse en las raíces, tallos, hojas y frutos a condiciones de que estos órganos estén situados por encima del suelo y queden expuestos a la luz. También, aunque aparentemente falten en algunas hojas de color rojo o amarillo, cuando se extraen las otras sustancias coloreadas de esta, pueden comprobarse incluso allí la presencia de clorofilas que estaban enmascaradas por los demás pigmentos. La luz solar es aparentemente blanca, pero es separada en diferentes colores de luz por el pasaje a través de un prisma. La luz se propaga en forma de ondas. Estas ondas electromagnéticas, incluyendo las luminosas, tienen una longitud que es la distancia de un pico de onda a otro. La diferencia de color entre los rayos luminosos depende realmente de su longitud de onda. La energía que llevan es inversamente proporcional a la longitud de onda. A menor onda, mayor energía. El espectro electromagnético, según lo conocemos, está constituido por ondas electromagnéticas de distintas frecuencias, abarcando desde las ondas de mayor longitud y menor energía, como las ondas de radio y televisión, hasta las ondas de menor longitud y mayor energía, como los rayos gamma. La radiación luminosa ocupa una pequeña franja del espectro que va desde los 400 a los 700 nanómetros y se sitúa entre las radiaciones ultravioletas y las infrarrojas y constituye la llamada radiación fotosintéticamente activa o conocida como PAR. La radiación luminosa también se le llama radiación visible, VIS, porque el ojo humano es un órgano sensible, fotodetector, que nos permite ver esa radiación. La luz blanca está constituida por la conjunción de todas las reacciones luminosas de distintos colores: luz violeta, azul, verde, amarilla, naranja y roja. Y la luz blanca se puede descomponer en todo el arco cromático de luces de color por difracción a través del prisma. Un compuesto o sustancia con color absorbe la luz del color complementario a la luz del color que muestra, es decir, es compuesto
ese compuesto, es del color de luz no absorbida, que es la que vemos reflejada o transmitida. Si por el contrario miramos, ¿verdad?, el proceso fotosintético, la radiación solar que llega a las capas altas de la atmósfera es aproximadamente constante y su valor se aproxima a 1.4 cal por centímetros cúbicos por minuto. Al atravesar la atmósfera, una fracción es absorbida por los aerosoles, las moléculas de vapor de agua, de ozono y otros compuestos, de modo que la fracción que alcanza la superficie de la Tierra depende de las características de la atmósfera en cada lugar del planeta y en cada momento. De la radiación incidente, solo el 42% llega en una banda de espectro comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros. La llamada radiación fotosintéticamente activa, como ya mencionamos, PAR, que es la única radiación que resulta útil para la fotosíntesis. En la figura se muestra el espectro de absorción de clorofilas, cuya banda de absorción máxima se corresponden con el rojo y el azul, ¿verdad?, lo que son las ondas a 700 y las que están entre los 450 a 500. Como les dije, ¿verdad?, cuando todos los pigmentos se combinan, la luz es absorbida de todo el espectro visible. Y estos puntos o estos picos más altos que ven acá, como ya mencionamos, mayor longitud de onda, hay menor energía, como las ondas de radio y televisión, mientras que menor longitud, mayor energía. Y tienen este otro pico acá, que es donde están los rojos. Estos son los picos más altos. ¿Qué significan estos picos? Estos picos significan que en esos dos puntos la tasa fotosintética va a ser mayor. Y esto lo que significa es que bajo luz roja o luz roja lejana, la planta va a crecer en busca de una luz visible bajo la cual pueda fotosintetizar adecuadamente. Por lo tanto, la planta se va en vicio. Y esta, aunque crece mucho, crece debilitada. Mientras que en la luz, en los largos de onda de luz azul, como se muestran acá, la planta va a crecer normal. Y entiéndase por normal como una planta que va a estar creciendo verde a una estatura adecuada por el tiempo que tiene. Y encima de todo esto, la planta se va a ver muy saludable. Las clorofilas presentan dos máximos, uno en el azul y el otro en el rojo, y los carotenoides absorben principalmente el azul, que se ha comprobado que es el largo de onda bajo el cual la fotosíntesis es más eficiente. Bien, si vemos también lo que es el Photosynthetically Usable Radiation, o el llamado PUR. El PUR hace énfasis en los picos rojos y azul, y en la botánica se debate la efectividad de esta escala de ciertos picos del espectro, que es una escala de medición porque los pigmentos y proteínas contenidas en las plantas y las microalgas influyen en el proceso de absorción. Y otro factor que se disputa es la cantidad de energía radiante disponible en un medio inmerso, el cual es indeterminable en el caso del espectro rojo debido a su escaso poder de penetración. Se argumenta que sin saber el pigmento complementario en la planta y la energía radiante disponible, no se puede determinar la cantidad de energía absorbida. Y el caso de la zooxantelas, los mismos argumentos podrían ser planteados. Y se podría argumentar también la excesiva importancia que esta escala le da al espectro rojo, que si bien es importante para la floración en las plantas, en un acuario de arrecife es nula su utilidad en ese sentido, y su exceso puede ser contraproducente porque podría ocasionar la expulsión de pigmentos en las zooxantelas. La luz que incide sobre una hoja
se compone de una gran variedad de longitudes de onda, por lo que la presencia de pigmentos con diferentes capacidades de absorción permite que un mayor porcentaje de fotones pueda estimular lo que se conoce como fotosíntesis. En las reacciones de oxirreducción, hay que recordar que están basadas en la liberación de electrones, conocida como oxidación, y en la adición de electrones, conocida como reducción, ¿verdad? Adición de electrones de los átomos de una molécula, como nos enseñaron en química general. Las células oxidan los nutrientes orgánicos para generar ATP, necesario para su trabajo útil. Si miramos estos procesos de reacciones de oxirreducción desde el punto de vista de fotosíntesis, las reacciones de oxirreducción implican la transferencia de electrones, como ya hablamos, y cuando la carga de un átomo disminuye, el átomo se dice que se reduce, y si la carga del átomo aumenta, se dice que se oxida. Puesto que los electrones poseen cargas negativas, el átomo al que el electrón pasa es el átomo que se reduce. Así que si miramos la principal reacción química que se produce durante la fotosíntesis, vamos a tener luz solar, CO2, agua para producir un azúcar de 6 carbonos, oxígeno y energía que se va a estar liberando. Es decir, se crean hidratos de carbono, como es la glucosa, más oxígeno. Puedes haber oído en algún momento que las plantas respiran dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Esta es la fórmula química global que muestra cómo funciona esta reacción de fotosíntesis. Y esta reacción, sin embargo, es el resultado de dos procesos separados. El primer proceso es la división de la molécula de agua y el segundo proceso, la conversión de dióxido de carbono a glucosa. Si miramos la división de la molécula de agua, la ecuación química que usualmente vemos muestra lo que es la división de la molécula de agua, como lo podemos ilustrar aquí, donde 12 moléculas de agua, la luz, producir O2 más 6 oxígeno más 24 hidrógeno más 24 electrones. Por cada 12 moléculas de agua se van a estar produciendo 6 moléculas de oxígeno que son liberadas. Esto va acompañado por la liberación de 24 átomos de hidrógeno y 24 electrones. Así que la molécula de agua está perdiendo electrones en esta reacción y la molécula de agua se dice que está oxidada. Si miramos la conversión del dióxido de carbono en glucosa, tenemos que CO2 más 24 hidrógenos más electrones va a producirme el azúcar de 6 carbono, C6H12O6, más 6 moléculas de agua. ¿Qué significa esto? En esta reacción, el dióxido de carbono, en presencia de iones de hidrógeno y electrones, se convierte en glucosa y agua. Así que el dióxido de carbono es la adición de electrones, se reduce. Si bien estas reacciones son importantes para la conversión de dióxido de carbono y agua en glucosa y oxígeno durante la fotosíntesis, no son las únicas que se producen con oxidación-reducción. Por ejemplo, cuando el agua se convierte en iones de hidrógeno y electrones, una sustancia química con el nombre de, nicotinamina adenina dinucleótido fosfato. O sea, ¿qué significa eso? Eso no es otra cosa que el NADPH. Se va a estar formando. Y el NADPH es un portador de electrones capaz de donar electrones a una amplia variedad de reacciones dentro de una célula, como por ejemplo NADPH más agua
me va a producir NADPH más hidrógeno más oxígeno. Así que NADP, disculpe, aquí en el rojo, NADP es la forma oxidada de NADPH. NADP se reduce a NADPH mediante la aceptación de los electrones que se desprenden por la división de la molécula de agua. Por lo tanto, durante la fotosíntesis, además de dióxido de carbono, cada vez reducido, NADP se reduce también. Como NADP se reduce a NADPH, otro compuesto se crea, la molécula trifosfato de adenanina, o sea, el ATP. El ATP se forma cuando el difosfato de adenanina, o sea, el ADP, es fosforilado, designado por fósforo inorgánico. Por ejemplo, el ADP más fósforo inorgánico me va a producir ATP. Durante la reacción de luz, se agrega otro grupo fosfato. Mientras el ADP es fosforilado para crear ATP, esto no es una reacción de oxirreducción. De hecho, el término utilizado para esta reacción es fotofosforilación, como el ADP se fosforila utilizando la energía de la luz. En resumen, la fotosíntesis se produce en dos pasos. El primer paso divide el agua utilizando la energía de la luz a la molécula de oxígeno e hidrógeno, además de electrones. En el proceso, la molécula de agua se dice que está oxidada. Esto se produce en la fase dependiente de luz de la fotosíntesis, ya que depende de la energía de la luz para dividir las moléculas de agua. Los electrones liberados en esta reacción reducen el NADP, la creación del NADPH. La energía liberada de esa reacción se usa para fosforilar ADP utilizando fósforo inorgánico, creando ATP, un portador principal de energía para la célula. En el proceso, el dióxido de carbono se reduce, resultando en la formación de glucosa. ¿Qué relación hay entre fotosíntesis y respiración celular? Bueno, la pérdida de agua por transpiración a través de las estomas es la consecuencia inevitable de la apertura estomática para permitir la entrada de CO2. De ahí que exista una estrecha correlación entre fotosíntesis y transpiración, ambas dependientes de la conductancia estomática. La planta debe regular la apertura de los estomas de tal modo que maximice la entrada de CO2 a la vez que minimice la pérdida de agua. Por lo tanto, los procesos fundamentales para la existencia de ecosistemas que están relacionados con gases que se utilizan estrechamente son fotosíntesis y respiración celular. Y si miramos algunas características en las que estas, ¿verdad?, pueden estar relacionadas, vemos lo siguiente. Si miramos fotosíntesis y respiración, en fotosíntesis se consume agua, en respiración se reproduce agua. En fotosíntesis se consume CO2, mientras en respiración se elimina CO2. Se produce alimento en fotosíntesis, se consume alimento en respiración, se consume y se almacena energía, mientras acá estamos liberando energía. Se elimina oxígeno, se consume oxígeno en respiración. Se sintetiza ATP por fotofosforilación, mientras que acá se sintetiza ATP por fosforilación oxidativa. Y por último, en la fotosíntesis se produce en la presencia de luz solar, mientras que la respiración celular es continua, no hay interrupciones de ningún tipo, ¿verdad? Ambos fundamentales para los ciclos de la materia en los ecosistemas. Así que de ahí viene esa relación tan estrecha que existe entre lo que es la fotosíntesis y lo que es la respiración celular. En resumen, ¿verdad?, como parte de lo que son los factores que influyen en fotosíntesis, se ha podido comprobar experimentalmente que en el rendimiento de la fotosíntesis influyen factores como la concentración de CO2,
donde si la intensidad luminosa es elevada y constante, el proceso fotosintético aumenta en relación directa con la concentración de CO2 en el aire, hasta llegar a un cierto límite en el cual se estabiliza. 2. La concentración de oxígeno. Cuanto mayor es la concentración de oxígeno en el aire, menor es el rendimiento fotosintético debido a los procesos de fotorrespiración. 3. La escasez de agua. La escasez de agua en el suelo y de vapor de agua en el aire disminuye el rendimiento fotosintético. Así también la falta de agua, se cierran las estomas para evitar la desecación y la entrada de CO2 es menor. 4. La temperatura, donde cada especie está adaptada a vivir dentro de un intervalo de temperatura en particular, y dentro de ese intervalo, a mayor temperatura, mayor eficacia de las enzimas y por tanto mayor rendimiento fotosintético. Si se sobrepasan los límites de temperatura, se producen alteraciones enzimáticas y el rendimiento disminuye, como por ejemplo un aumento de 1 grado de temperatura o una disminución de 1 grado de temperatura puede provocar aborto de flores, y si hay aborto de flores no hay producción de fruto, o simplemente se produce un fruto que está completamente vacío y la planta no puede completar su ciclo reproductivo. Otro factor, el tiempo de iluminación. Hay especies en las que a más horas luz, mayor rendimiento fotosintético. Otras, en cambio, precisan periodos nocturnos. La intensidad luminosa es otro factor, donde cada especie está adaptada a vivir dentro de un intervalo de intensidad de luz en particular, y hay especies que penumbran y especies fotófilas dentro de cada intervalo. A mayor iluminación, mayor rendimiento, hasta superar ciertos límites, ¿verdad? De ahí que tenemos plantas que son de sombra, plantas que son de sol, o plantas que requieren ciertas horas de luz y ciertas horas de sombra. Y por último tenemos lo que es el calor de la luz, donde la clorofila A y la clorofila B absorben energía lumínica en la región azul y roja del espectro, según ya vimos, y los carotenoides y xantofilas en la azul, las ficocianinas en la naranja y las ficoeritrinas en la verde. Todos estos pigmentos pasan la energía de las moléculas a las moléculas dianas. Y la luz monocromática, menos aprovechable en los organismos que carecen de ficocianinas y ficoeritrinas, es la luz verde. En las cianofisias, que sí las poseen, la luz roja estimula la síntesis de ficocianina y la luz verde la de ficoeritrina.